Padre bendito, te doy gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por la tecnología, Señor, que podemos conectarlos, podemos vernos las caras, también transmitir la enseñanza que tú has puesto en mi esposa. Padre Santo, te pido, Señor, que sea de bendición, Señor, y que traiga libertad a tu pueblo de toda cautividad, de toda opresión. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están conectados, los que también van a verlo posteriormente, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo su ministerio en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amados. Antes de que mi esposa empiece la introducción, nosotros teníamos otro tema para hoy día, pero estuvimos orando por separado, ¿me entiendes? Y mi esposa presentó este tema que lo va a pasar hoy día y sentí que era de parte de Dios porque en este último tiempo he visto que el enemigo está opacando, oprimiendo a los hermanos, a los líderes, ya sea acá en Antofagasta, en Santiago, en todas las secciones. Y yo creo que es tiempo de nosotros tomar las armas. Una de las cosas que nunca debemos dejar de luchar. El enemigo nunca descansa, a veces nosotros nos damos un tiempo libre, pero nunca debemos de luchar y volver a retomar cierta enseñanza, porque a veces caemos en el letargo, la costumbre, y el enemigo se aprovecha de eso. Así que, para que usted sepa, este tema es para entregarlo, pero también vamos a orar después, para que usted tenga preparado hice una bolsita, un confort, ¿me entiendes? Porque aparte de la enseñanza debemos ser libres. Una de las cosas que nosotros debemos buscar en nuestra vida cristiana es ser libres de toda opresión. Y Jesús dice en su palabra que Cristo nos hizo libres y a libertad fuimos llamados. Es un derecho que tenemos por gracia de Dios. Dios nos otorgó esa libertad gratuitamente y tenemos que vivir en esa libertad. Así que, amados hermanos, le doy esta introducción para que usted pueda saber por qué hoy día vamos a hablar de este tema. Quizás algunos ya lo conocen, puede ser repetitivo, pero siempre hay que estar nosotros ministrando y si limpiemos toda contaminación de carne y de El espíritu. espíritu. Así que le doy paso a mi esposa para que ella pueda dar la enseñanza hoy. Y bueno, como ustedes saben, como buena profesora, a mí me gusta enseñar a través de imágenes, a través de PowerPoint. Así que espero, bueno, aquí está. Espíritu de Pitón, ¿ya? Este espíritu bloquea tu oración y dependencia de Dios. Y lo vamos a ver acá en Hechos 16:16. Yo le invito a que usted abra su Biblia y vamos a analizar este versículo y yo le voy a leer del versículo en adelante. Vamos a poner atención. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Este, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y mucha atención acá en esas palabras. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Eh, Voy a saltarme al 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, mis amados, yo les voy a invitar a que ustedes lean completo esta historia, porque acá usted va a encontrar muchas estrategias y herramientas que Dios nos da para derrotar a nuestros enemigos. Para empezar, este espíritu de adivinación, en otras versiones le llaman el espíritu, en el griego, pulsón, que es pitón. Usted sabe que la serpiente pitón, ¿qué hace? Asfixia, ahoga, estrangula. Y si usted se da cuenta, este espíritu se interpuso ante Pablo y Sila, que son ministerios. O sea, este espíritu ataca a quienes, a los ministerios.
¿Y a dónde te ataca? Mientras iba a la oración. O sea, ¿qué roba este espíritu entonces? Te impide orar, te cuesta orar, te pone cansancio, te pone aburrimiento, te pone muchas cosas, ¿ya? Ese espíritu de pitón. Acuérdense que la pitón lo que hace es enrollar lentamente, de a poco, no llega y te engulle de manera inmediata, sino que es un trabajo lento. Entonces, si a usted le está costando orar, si usted va a la oración y de repente siente lucha, y también este espíritu ataca, como les decía acá, a los ministerios, ¿ya? Otra, mire, este espíritu de Pitón es una entidad demoníaca o influencia que se percibe como sofocante, restrictiva, ¿ya? Y eso, bueno, ahí lo vemos, que en el griego original se le utilizaba la palabra neuma, pitona, ¿ya? Neuma, ¿por qué? Porque te roba, te asfixia, te quiere robar el aliento, ¿ya? Y hace referencia al oráculo de Delfos en la mitología griega, ¿ya? Este era un espíritu o una entidad que estaba en la mitología griega, en la que la gente iba a consultar de su futuro, querían bienestar en sus negocios, echaban suerte, por decirlo así, pero en todo el ámbito de adivinación. Es como consultar a un profeta, pero obviamente a lo falso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen los cristianos? Asfixia. Es un espíritu demoníaco que quiere controlar, engañar, sofocarnos espiritualmente, limitarte en tu capacidad de vivir libres en Cristo. Y se asocia simbólicamente con la serpiente, ¿ya? Debido a la naturaleza constrictora que tiene, como una influencia que oprime o aplasta la vida espiritual. Pitón trata de asfixiar, quitarte el aliento de Dios en su palabra. Y aquí vamos a hacer referencia a los falsos ministerios, al falso ministerio profético, que hoy en día vemos que esto lamentablemente ha aumentado en los posteros días. Recuerden que en Mateo 24, 11, 12 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quién? A muchos. Y estos engaños van a ser dentro de la iglesia. Entonces, este espíritu trabaja con falsos profetas, ¿ya? ¿Y qué provoca? Enfriamiento en el amor a Dios. Entonces, para que podamos analizar, ¿qué provoca entonces este espíritu de pitón? Te quita la oración, te quita el amor a la palabra, enfriamiento espiritual, te asfixia, Decaimiento. decaimiento. Y eso le puede pasar a un hermano, específicamente a los ministerios, pero también afecta a toda la congregación. Las características de este espíritu de Pitón, porque aquí vemos que, por ejemplo, Pablo y Silas fueron donde encarcelados en la cueva de más adentro, en la cárcel de más adentro, ¿ya? O sea, si nos damos cuenta que lo que quiere provocar este espíritu es meterte en una cárcel, ¿ya? Y este te quita el aliento. Cuando tú quieres hacer cosas para Dios, ese espíritu te aprieta, te paraliza tu caminar, tu intimidad con Dios, busca tus momentos de debilidad, de pereza, cansancio espiritual. Y en esos momentos viene como un letargamiento, un dormirse espiritualmente. Eso es lo que quiere llevarlo. Aquí vemos, por ejemplo, que a ellos fueron azotados con varas. Y si usted se da cuenta, ese espíritu, ¿qué es lo que provoca? Que la gente se agolpe o el pueblo hable en contra de ellos. Acuérdense que hay que palabras que son como golpes de espada. Entonces, se levanta crítica, se levanta murmuración en una congregación, se levanta chisme, se levanta disensión. ¿Y qué empieza usted a sentir? Un asfixiamiento, como que algo te oprime, algo te aprieta. Es porque es un espíritu de pitón, que hay un espíritu de engaño ahí, de falsa profecía o espíritus proféticos falsos que se están manifestando. Ahora, ¿cómo usted puede discernirlo? Porque mire, usted sabe que el enemigo siempre imita, imita lo de Dios, y siempre es un engaño muy sutil. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, incluso hasta nosotros podemos ser influenciados por ese espíritu. Por eso tenemos que tener discernimiento y tener la actitud de Pablo, que dice que desagradando Pablo, dice que volvió y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, hecho fuera espíritu pito. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener, aguerrida. Dice, resistir al enemigo. Pues así dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros, ¿qué cosa? Huirá. Entonces, la actitud que debemos de tener, amados, frente a toda opresión del enemigo es reprenderla. Bueno, aquí los falsos profetas o adivinos, primero quitan la gloria de Dios. Por ejemplo, si usted ve una persona, un ministerio, cualquier persona que se nombre, que busque su gloria, que lo adulen, que quiere hacerse más que Dios, ahí usted tiene que poner, ojo, no, esto no está bien.
motivado por intereses financieros. Yo profetizo, pero te doy plata, o por plata, por dinero. Espíritu de manipulación, te aleja de la presencia, de la intimidad con Dios, te hace depender de ellos. O sea, si con mi oración vas a ser bendecido, con mi oración vas a ser bendecido, con mi palabra profética. Y no es así. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Los ministerios sí somos ayuda, pero no somos de los que controlamos las vidas. Somos para edificar, para consolar, para exhortar. Los adivinos operan en el reino de la oscuridad y son motivados para traer la muerte física y espiritual a nuestras vidas. Aquí vemos uh, eh, que los falsos, usted sabe que siempre busca su propia gloria. Los verdaderos profetas de Dios, ¿qué es lo que dan? Te dan toda la gloria a Dios. Primero buscan los intereses de Dios, hacer la voluntad de Dios sin motivaciones financieras. Los verdaderos profetas se someten a la guía del Espíritu Santo. Las intenciones son para acercarnos más a Dios, pues toda administración, toda manifestación, amado, tiene que hacer volverte más hacia Dios, o sea, buscar más a Dios, amar más a Dios y amar más al prójimo. Eso es lo primordial, ¿ya? Nos llevan a depender en todas las cosas de Dios y motivados para traer esperanza en Cristo. Operan en el reino de la luz, siempre poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Poner la mirada ¿dónde? No en un ministerio, no en una religión, no. Pon la mirada en qué? En Cristo, el autor y consumador de la fe. Ahora, en Hechos 16, 17, bueno, aquí vemos que esta mujer decía la verdad. Estos hombres siervos del Dios viviente son los que anuncian a vosotros camino de salvación. O sea, el enemigo va a decir la verdad, pero esa verdad va a ser con una mala intención. Por eso que podemos ver falsos ministerios que te van a decir la verdad, pero a ti te deja un desazón acá en tu interior como algo raro, o incluso tú estás en tu casa y de repente escucha la voz del enemigo diciéndote no puede, estás estancado, no tienes dinero. Mira, empieza con palabras que tú te empiezas a sentir con desánimo, con tristeza. Ay, cuidado, ¿ya? Y esto lo hacía por muchos días. El espíritu pitón es perseverante. O sea, es consistentemente siempre te está molestando, muchos días. Y acá por eso que Pablo ya enojándose, desagradándose, pues usted tiene que ahora tener una actitud aguerrida contra el diablo. Satanás, estás vencido, tú no tienes arte ni parte en mi vida, te reprendo, cancelo tu poder, te ordeno salir fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene que echarlo fuera, porque aquí os doy potestad de hollar serpiente, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Nada te dañará. Nosotros tenemos que tener esa actitud aguerrida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, y salió en la misma hora. Se da cuenta que los demonios se sujetan y usted tiene que, en el nombre de Jesús, reprenderlos. Y aquí vemos las imágenes, ¿no? Cuando esta muchacha salía ahí diciendo, estos son hijos de siervos del Dios viviente. Y aquí vemos cómo Pablo echó fuera al demonio y como los amos de esta muchacha tenían ganancia con ella, ¿qué hizo el demonio ahí? O sea, la influencia demoníaca de la ciudad, por decirlo así, vino en contra de ellos y obviamente los metieron en la cárcel. Por eso, amado, cuando usted sienta opresiones, cuando usted sienta situaciones complejas, difíciles, no deje de alabar a Dios, porque aquí está la otra arma para vencer al enemigo, la oración y la alabanza. Cuando usted sienta problemas en sus hijos, en su casa, con su esposo, con los hermanos de la iglesia, que este hermano no vino, usted adore a Dios, alabe a Dios, exalte a Dios, céntrese en glorificar su nombre, porque ahí está la clave. Porque ¿sabe qué pasó ahí? Dice que vino un terremoto, se sacudieron los cimientos de la cárcel. Dios saca de la cárcel a todos aquellos que le alaban y le glorifican con todo el corazón. Entonces, para vencer este espíritu pitón, hay que adorar, alabar a Dios. A través de la alabanza viene un avivamiento a tu entorno. Y aquí vemos el caso que de repente hubo un violento terremoto y todas las puertas de las prisiones se abrieron. O sea, vemos cómo opresiones, cárceles se abren, cadenas de prisiones se abren. Acuérdense de este carcelero que dice que se despertó y vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, estuvo aterrorizado y él pensó en matarse. Pero Pablo dijo, no lo hagas, estamos todos acá. Y este mismo hombre que había latigado a Pablo con Sila, porque yo creo que el mismo carcelero era el que le había dado los 40 azotes, ¿cierto?
Este mismo le dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? La mejor forma de evangelizar, amado, es muchas veces tu actitud frente al problema. La actitud que tú vas a tener frente a una división, frente a un problema que tú puedas estar pasando en tu iglesia, dentro de tu congregación. ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Vas a alabar a Dios en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza? Porque este espíritu pitón provoca eso, tristeza, angustia, se te agolpó todo el pueblo, tú hiciste algo bueno, ya te fuera un demonio, practicaste la liberación y de repente te vino la arremetida al diablo. Y ahí Pablo y Silas podrían haber dicho, ¿para qué nos metimos en lucha y guerra espiritual? Mira cómo estamos ahora. Y empezar con la queja avanza. La queja avanza es lo peor, amados. Aquí Dios nos da una estrategia que es alabar a Dios. Dice que oraban y cantaban a Dios fuerte. Entonces, cuando usted se siente esto, adore a Dios. Señor, te alabo, te amo, te bendigo, te exalto. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi buen pastor, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él te librará del lazo del cazador. Pero tenemos que habitar, mantenernos ahí habitando en su presencia, a pesar de los infortunios que podamos pasar. Entonces, esto lo vemos en forma natural, pero en la forma espiritual, quizá tú y yo hemos pasado por latigazos, por azotes, por palabras de personas que te atacan, que te maldicen, que te vituperan, que te critican. Todas esas cosas más comienzan ustedes a oprimirlo. Después te dicen, ¿por qué no sé? ¿Por qué no me cuesta orar? ¿Por qué no puedo adorar? ¿Por qué me siento como sin gana, como sin fuerza? ¿No será que habrá un espíritu de pitón ahí tratando de robarte la fuerza? Por eso discernamos en este tiempo, amados, y reprendamos al enemigo, porque dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y en segunda de Pedro 2:1 dice, y hubo también pseudo profetas en el pueblo, como también en vosotros habrá pseudo maestros. O sea, ¿de dónde aparecen estos pseudo profetas, estos pseudo maestros? Del mismo pueblo. Los cuales introducirán sectas de perdición. Acá en la otra versión dice herejías de perdición. ¿Usted sabe lo que es una herejía? Es una verdad llevada al extremo. Entonces, esos espíritus te van a llevar al extremo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Provoca a nosotros el equilibrio de la palabra. En una parte de la palabra dice aborrecer padre y madre, y en la otra dice honra a tu padre y a tu madre. O sea, ahí el Espíritu Santo nos da la interpretación correcta de que tenemos que poner a Dios en primer lugar, pero no dejar de honrar a nuestros padres. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu nos da ese equilibrio de la palabra, pero una secta hereje te lleva a un extremo. Hay que odiar a los padres, no hay que involucrarse con la familia y se forman unas pequeñas sectas. O sea, yo me junto con los míos, no me junto con nadie más. Entonces, cuidado con esas corrientes, porque puede pasar que el enemigo provoque eso dentro de grupos o ministerios o personas. Dice, en segunda de Pedro 2:1-2 dice en otra versión, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, muy asolapadamente, herejías, o sea, de a poquito, destructoras. Te va a destruir tu relación con Dios, tu relación con el prójimo. Te va a socavar tu libertad en Cristo. Dice, negando aún al amo que los compró. O sea, ¿para qué es tan religioso? O sea, te lleva a depender del hombre, de una persona y no de Dios. Y muchos irán tras la lascivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Bueno, hoy día vemos muchas sectas, ¿no? Que lamentablemente han cometido errores y es vituperado el nombre de Cristo por todos los excesos que ahí se ven. Pero ¿cómo podemos ser librados de esto? Perseverando en amar a Dios, obedeciendo su palabra y predicando el evangelio del reino. Usted le predica el evangelio del reino, no predicamos para una religión, predicamos el reino de Dios. En Mateo 24:13-14 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la palabra perseverar es upameno, que significa me levanto en medio de la dificultad, me mantengo firme en medio de la adversidad, sigo adelante, sigo adelante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y usted y yo, amado, tenemos que prepararnos para estos tiempos finales, estar firmes, constantes, perseverantes. Las armas ya el Señor nos las dio, echar fuera demonios, sanar enfermos,
ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y otra de las cosas, cómo poder discernir, por su fruto lo conocerán. Porque mire, donde hay celos, si usted ve en una situación o conversación que se presenta celo, contienda, pelea, dice allí perturbación y toda obra perversa. Por lo general, si una palabra te deja mal, con celos, con tiendas, con angustia, con depresión, usted deséchela, sáquela fuera, porque estos espíritus amados se infiltran en el pueblo de Dios. Mire, Ezequiel 13:17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, dice hijas, y dice de tu pueblo, o sea, ¿dónde? De la iglesia. ¿Qué profetiza? De su propio corazón, y profetiza contra ella, o sea, si nos damos cuenta es del propio corazón. Lo otro, que este falso profeta tiene un espíritu de persuasión, o sea, embaucan, eh, adulan. Jeremías 29:8-9 dice, así dice Yahvé, no persuadan vuestros falsos profetas. Y si ustedes se dan cuenta, los falsos profetas tienen un séquito de mujeres, así como que lo encuentran atractivo incluso. Puede ser muy feito, lo encuentran atractivo, como que algo las engancha. Y dice, y adivinos que viven entre nosotros, ni atendáis a los sueños que vosotros mismos soñáis. O sea, hasta hablando de que se manifiesta en ese ámbito profético hasta sueños, hasta de los mismos pueblos. Pero acá el Señor, mire lo que dice, porque en mi nombre profetizan engañosamente. Entonces, cuando hay sueños que te perturban en la noche, que te angustian como cosas terribles, muerte, usted deséchelas. Yo no los he enviado, dice Jehová. Jeremías 29:11, ¿sabe lo que dice? Yo tengo pensamiento de paz para ti, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, Dios nunca te va a dar cosas negativas ni cosas malas. Yo he escuchado de repente profecía que dice, te van a morir un hijo, te vas a morir. Bueno, yo sé que te vas a morir algún día, pero a veces dan profecías como muy trágicas para infundirte miedo, temor, y si usted no pacta o no da una plata, te va a sanar. No, eso es manipulación. Entonces, amado, hoy es un tiempo en el que Dios está limpiando su pueblo y usted debe mantenerse fiel a la palabra y saber discernir los espíritus que están dentro de la congregación. Ahora, ¿cómo podemos también distinguir esto? Ministros que buscan su propia conveniencia. Ezequiel 13:18 dice, ¡ay! Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay! Está hablando de dolor, de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza, de toda edad para cazar las almas. ¿Qué provoca eso? Que te caza el alma, el alma que está hablando, tu mente, tu voluntad, tus emociones. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestra propia vida? O sea, si nos damos cuenta, los falsos profetas buscan su propia conveniencia. Y a veces por eso tenemos que tener ojo, qué palabra escucho, qué estoy percibiendo, ¿ya? El pueblo que escucha la mentira provoca muerte espiritual. Mire lo que dice Ezequiel 13:19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. Por eso que realmente hay depresiones que uno siente ganas de morir, porque son espíritus que muchas veces hablan en la mente. Y esto le está afectando a ministros, a personas, hijos de Dios, al justo, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Entonces, esos espíritus hablan en la mente y hacen que escuche la mentira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No escuchar la mentira, reprenderla, sacarla fuera de su vida, decir, en el nombre de Jesús, yo rechazo este pensamiento, yo rechazo estas palabras, Dios me llama para vida, y tener una actitud aguerrida, tener una actitud valiente, tener una actitud resistiendo al enemigo, no dejando que el enemigo venga con esos argumentos en la mente, haciéndote sentir que no puedes, que no debes, porque a lo mejor son espíritus de mentira. Te debilitan el cuerpo, te debilitan la mente, las emociones, te afectan tu corazón. Entonces es porque hay un espíritu de pitón. Y mire, la pitón empieza de a poquito, empieza como a de a poquito asfixiarte, te empieza a robar primero qué cosa, la oración, la palabra, te viene desánimo, te viene tristeza, angustia, por justamente, y no nos damos cuenta. Y dice Ezequiel 13:20, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. ¿Por qué? Porque es un espíritu que caza.
el alma, la mente. Pero hoy Dios dice, yo te voy a librar de esa atadura, yo te liberto porque yo soy tu Dios, yo soy tu fuerza, yo soy tu escudo, yo soy tu Dios que te levanto. Y echar fuera la tristeza, porque mire lo que dice Ezequiel 13:22, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo. ¿Se da cuenta qué es lo que hace el diablo? Te entristece tu corazón, entristece el corazón del justo. ¿Quiénes somos justos? Todos nosotros los de la fe, porque el justo por la fe vivirá, ¿o no? Está hablando del justo, está hablando de los hijos de Dios y de los ministerios, porque acuérdense lo que hizo este espíritu, le salió a Pablo y a Sila al encuentro. Y dice, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Una profecía de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, una administración de parte de Dios, amado, siempre te va a llevar a volver tu corazón a Dios. Y la tristeza que provoca Dios no es una tristeza de muerte, es una tristeza de arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿qué significa? Volvernos de nuestros malos caminos. Si le fallamos a Dios, dice abogado tenemos para con el Padre, porque debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y alcanzar misericordia en oportuno socorro. Podemos correr al papá porque papá te perdona, te limpia, te sustenta. Entonces, si hemos pecado, abogado tenemos, como Pedro, que Pedro lloró amargamente cuando ofendió al Señor, pero el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? Yo he orado para ti, para que tu fe no falte. Entonces, amado, Dios nos da una tristeza, pero para volvernos a Él, pero la tristeza que provoca ese espíritu o el mundo es para muerte. Acuérdense lo que le pasó a Elías, un profeta que quería morirse. Moisés también estaba tan oprimido por la murmuración del pueblo, porque mire, yo creo que los falsos profetas o la murmuración, la queja, oprime a los hijos, oprime a los justos, oprime al pueblo de Dios. Y eso es lo que más abunda hoy día en la iglesia, que a veces con la boca matamos al hermano, porque dice que la palabra a veces es como espada, que golpea, pero dice la palabra que la lengua del sabio es medicina. Nosotros tenemos que hablar como palabras de medicina al pueblo, palabras de medicina al hermano. Y acá en eh, Ezequiel 13:21 dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Y en el nombre de Jesús nosotros ahora declaramos esa palabra, que el Señor viene a liberarte de la pitón. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 13:23. Y nosotros hemos sabido, amado, que, bueno, en nuestra ciudad, en varios países, en varios lugares, se ha levantado demasiado la brujería, la hechicería, en contra de los hijos de Dios. Se han levantado cultos de paganos, de satanismo, y lo que hacen es orar por la iglesia. Y justamente hacen esto de lanzar palabras de vendas mágicas para cazar las almas. Pero de nosotros tenemos la victoria, como dice el Señor en Isaías, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aunque tinieblas cubrirán la tierra, en la mano del Señor está sobre ti para bien, no para mal. Entonces, yo quiero invitar a los amados hermanos a hacer una oración al Señor. Quiero aportar con lo que mi esposo está diciendo. Quiero destacar solamente un punto. En Hechos 16:17 dice que está hablando obviamente de la pitón. Y dice, esta seguía a Pablo. Y aquí algo que me llama la atención, que este espíritu, a través de esta niña, seguía a Pablo. O sea, veía qué es lo que hacía, dónde se movía. Es como un seguimiento. Y el enemigo a nosotros de alguna manera nos sigue. En el Salmo 56, versos 2 y 3 dice, Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Entonces, este espíritu o esta influencia espiritual persigue a los que están ejerciendo un llamado ministerio, los persigue. Salmo 143, 3 dice, mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad. Ahora, ¿por qué nosotros a veces caemos por qué somos
vulnerables a este ataque, porque a veces andamos desanimados, porque a veces no queremos hacer las cosas. Y yo creo que más de alguno de ustedes ha querido ya no seguir, no avanzar, no crecer, porque en el Salmo 18, y esto está en la palabra, busquemos el Salmo 18, dice la palabra en el versículo 17, dice, Salmo 18, 17, dice, y me libró de mis más poderosos enemigos y de los que me aborrecían, porque era más fuerte que yo. Me había acometido en el día de mi quebranto. Cuando nosotros somos vulnerables, amados hermanos, cuando estamos pasando un proceso doloroso de quebranto, ya sea de salud, problemas matrimoniales, problemas con los hermanos, todo tipo de problemas, cuando estamos siendo agobiados, ahí, como dice, me ha acometido en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. O sea, cuando nosotros nos exponemos a esta influencia de ese ahogo, no sé si usted ha sentido de repente como que no tiene fuerza, como que se le van las fuerzas, y las cosas las hace a lo mejor por inercia, porque hay que hacerlo, porque tengo que preparar la prédica para el domingo, porque yo soy el pastor, porque todos piensan que quiero dar la palabra, pero esa influencia va quitando esa sazón, esa frescura de servir con gozo al Señor. Y vamos cayendo quizá en un conformismo, en una estructura, y dejamos de fluir el Espíritu, dejamos que el Espíritu ya no fluya en nosotros. Y gradualmente va sofocando, como decía, el llamado, el propósito, ya no fluye en la palabra, no fluye el don, me cuesta orar, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque en el día del quebranto me ataca esta influencia espiritual. Es lo mismo que pasó también al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 25, a ver si no me equivoco. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? ¿Dónde el enemigo ataca? Cuando andamos decaídos, hermano. Cuando andamos mira, quizás nosotros nos podemos ver, no, pastor, yo estoy bien, no, yo estoy bien, o como pastores a veces nosotros tratamos de guardar cierto grado de fortaleza, pero en el fondo estamos pasando cosas terribles. Y ahí, cuando yo no tengo la capacidad de darme cuenta, o cuando yo no busco ayuda, cuando de repente yo necesito confesar cosas, necesito decir qué es lo que me está pasando, porque algo que nos puede pasar como ministro es sentirnos que somos autosuficientes, que yo no dependo de nadie. Yo y solo Dios me levanta. Hermano, eso es una equivocación. Nosotros nos dependemos el uno al otro. Yo, de alguna manera, mi vida depende también de mi relación con mi esposa y gracias al Señor yo puedo contar con mi esposa y desahogar mis situaciones, mis luchas, mis desagrados del ministerio. Y eso me ayuda porque cuando nosotros no exteriorizamos lo que nos está pasando, cuando no busco ayuda y me empiezo a encerrar en mí mismo, me empiezo a ensimismar, ¿entiendes? La opresión va a crecer, va a crecer. Y aunque al principio a lo mejor no le tome mucha importancia, al principio a lo mejor voy a hacer como que nada, pero eso va a ir creciendo, porque en el versículo que le acabo de leer, en el Salmo 143, 3 dice, me obliga a vivir en la oscuridad. ¿Y qué es vivir en la oscuridad? ¿Qué es vivir en la oscuridad? En Efesios capítulo 5 nos puede decir algo, qué es lo que es vivir en la oscuridad. Voy a buscar ese versículo que sale acá en Efesios capítulo 5. Dice así, no practicando las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Pero si yo estoy decaído, si he llegado quizá a momentos donde he querido tirar la esponja, o me he sentido agobiado, o quizá he dudado del llamado, o me he sentido solo, me he sentido que a lo mejor los hermanos o el líder no me llama, ahí cuando nos sentimos solos, nos sentimos vulnerables y, y ¿cómo se puede decir? Nos independizamos. Hago de mi dolor algo muy personal. Yo he aprendido por experiencia, y le quiero hablar a todos ustedes, que es muy negativo cuando nosotros guardamos cosas. Es muy negativo, porque nos vamos atascando ministerialmente. No fluye en nosotros, porque yo debo, como dice en Juan capítulo 7, dice que debo ser como un río.
de bendición, fluirán ríos. Sale Pero, esta ¿qué es lo que palabra. pasa cuando nosotros no solucionamos los conflictos internos? Cuando yo he dejado de lado quizá de exteriorizar, por eso que la Biblia dice acá en Santiago, dice, confesaos los pecados los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer? Confesar pecados. Yo, gracias Señor, confieso mis pecados a mi esposa. O al pastor, pero no. Y también a veces a Darío. Le confieso las cosas que estoy pasando, le confieso mis debilidades. ¿Me entiendes? Porque, hermano, nosotros no somos súper cristianos, Súper votado. no somos los súper ungidos, tenemos debilidades, tenemos lucha. Y lo peor que nosotros podemos llegar a pensar que yo soy mejor que todo, o que yo recito más que todo, o que tengo más aguantes que todo. Y no es así, hermano. No es así. Nosotros necesitamos de vez en cuando confesar cosas, decir cosas, para que seamos libres de opresiones espirituales. Porque, hermanos, el enemigo que tenemos es implacable, es implacable. Él no perdona, él no tranza, él tira a hurtar, matar y destruir. Él lo juega. Y la estrategia que a veces hace es aislarnos, incluso a veces con nuestra esposa. ¿Qué va a pensar de mí mi esposa? ¿Me va a juzgar? Gracias, Señor, yo puedo decir que mi esposa me conoce al revés y al derecho. Le he dicho todo. Me ha perdonado, me ha soportado. Eso me ha ayudado a caminar en luz. Porque, hermanos, cuando nosotros somos confrontados por la palabra, por el Espíritu, nuestra obligación es confesar. Porque la condenación es que cuando dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Y la luz a veces nosotros tenemos que exponernos a líderes, a hermanos, donde yo estoy pasando esto, yo necesito esto, estoy con estas luchas. Y yo como pastor he ido a montones de retiros de pastores y una de las cosas que hacemos los pastores erradamente es no decir nuestras luchas, es no decir porque nos vamos a mostrar como fracasados, vulnerables. Eso es un error, eso es orgullo. Y yo he visto muchos pastores a lo largo de mi vida que en su batalla por querer llevar la obra se han apartado, se han aislado, no han buscado consejos y al final terminan quizás con una enfermedad física, una enfermedad emocional, un montón de situaciones. Entonces, no es la voluntad de Dios, hermanos, que estemos siendo o que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Y para terminar, voy a leer ese versículo que le había dicho recién en Deuteronomio capítulo 25. Porque esta estrategia siempre el diablo la ha usado. El diablo, mire, el diablo no cambia de estrategia, tiene la misma estrategia porque el hombre es el mismo, tenemos las mismas reacciones. Dice acá, como seres humanos, me refiero, como seres humanos. Deuteronomio 25, 18. ¿Cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado? ¿Cansado de qué? De muchas cosas. Puede haber cansancio de la esposa, de los hijos, del ministerio, que no me llama, un montón de cosas. Y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí vemos que el enemigo siempre nos ataca en nuestras debilidades. Y la Biblia dice, así mi esposa, Eclesiastés dice, ay del solo. No dice así la Biblia, ¿no? Ay del solo, porque cuando cae, no hay quien le levante. Y a veces podemos estar nosotros con una esposa o esposo y quizás no le decimos lo que estamos pasando. Estamos solos. Aquí en Eclesiastés 4, 9 dice, dos pueden más que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo, pero si cae el uno le levanta al otro. Pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá quien lo levante. Hermano, a veces somos orgullosos. A veces no pedimos ayuda porque nos queremos mostrar a los demás como gente estoica, que todo lo soporta. No, hermano, tenemos debilidades. Y lo peor que yo puedo hacer es disimular. Yo debo buscar ayuda. Yo en este tiempo, le digo sinceramente, he buscado ayuda en mi pastor, en este apóstol Darío, en mi esposa, exteriorizo mis cosas,
Y eso me ha ayudado, porque he sentido la opresión del enemigo. He sentido esa opresión, eso ahogo, esa asfixia, ese desánimo fuerte. Y creo yo que hoy día nosotros necesitamos ser ministrados, ser libres. El propósito de Dios, hermano, es que vivamos y experimentemos la libertad, no solamente que la escuchemos, que sepamos doctrinalmente de que la Biblia me garantiza la liberación, sino que yo pueda vivir eso. La cosa es vivirlo. Una cosa es conocer las cosas de Dios y una cosa es vivir la libertad. Y usted y yo fuimos llamados a vivir en libertad, no vivir bajo opresión. Una de las palabras proféticas que habló Dios por medio de acá de Zacarías, y este es un versículo que yo lo saco de vez en cuando, que es una promesa dada a Abraham. Lucas capítulo 1, versículo 71, Lucas 1, 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Sabemos que nuestros enemigos son espirituales, no piense usted en personas. Para hacer misericordia con nuestros padres, acordando de su santo pacto, el juramento que juró nuestro padre Abraham, de concedernos que rescatados de mano del enemigo, le sirvamos sin temor, sin opresiones, sin ahogos, sin con trastornado nuestras emociones. Hermanos, para ser eficaz en el servicio, tenemos que pasar de vez en cuando por ministraciones. De vez en cuando tenemos que confesar pecados. De vez en cuando tenemos que dejar cosas para ser eficaz. Porque hay gente que depende de ti. Hay gente que necesita de ti. Y a veces no estamos 100% bien. Y yo le aconsejo, hermano, que usted busque un hermano maduro y usted pueda confesar cosas, decir, necesito que ser ministrado, necesito confesar pecado, necesito arrepentirte, yo quiero vomitar esto, yo quiero decir lo que me pasa. Acuérdese que Jesús en una oportunidad vio a un paralítico o a un ciego, perdón, dijo, ¿qué quieres que haga? Dijo, quiero ver. Dios sabe tu necesidad, pero sabe muchas veces Dios quiere que tú se lo digas. Y quizá muchas veces es necesario que tú se lo digas a un hermano para que él ore por ti. Y ya voy a terminar para no... Busquemos Santiago. Es una práctica que nosotros no hemos olvidado como evangélicos. Dice, confesaos pues los pecados unos a otros. Y le voy a contar un testimonio. Hace tiempo atrás, unos años atrás, yo fui a Guatemala y me hablaron de un pastor que era como el escudero, no sé, de una iglesia. Y este pastor, líder de su iglesia, obviamente, pero había más pastores, él cayó en adulterio. Y este pastor, a su hijo lo mataron delante de él en su trabajo. Y fue hechizado este pastor. Y me hablaron, una hermana me dijeron, pastor, queremos que usted ore por esta persona. Y sabe usted que él entró como babeando, pero como un retardado mental, así entró y lo atraían entre dos personas con fuerza y arrastrando los pies. Iría así, en esa condición. La cosa es que ciertos personajes que conmigo oró, reprendió, no pasó nada. Decía, no, pastor, aquí no puede ser nada. Y yo me acerqué e hice lo que dice Santiago 5:16, confesamos pecado. Yo le confesé el pecado y sabe usted que cuando yo oré, al momento no pasó nada, pero después con los años me llamó. Ahora está totalmente libre y sano. ¿Sabe usted que la confesión de pecado y sanidad? ¿Por qué a veces no somos sanos? Hemos orado, recontroramos, hemos ayunado, pero quizá la clave para tu sanidad, tu liberación, tu restauración o tu empuje en tu ministerio es confesar pecados. Dice, confesar los pecados los unos a los otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados, liberados, restaurados. Dios quiere que tu vida sea una vida de fructificación, de bendición a los demás, pero tenemos, hermanos, que confesar nuestros pecados antes. Tenemos que arrepentirnos a veces, quizá de tomar a veces conductas muy livianas o solapadas hacia nosotros mismos, hermanos. A veces somos muy autocondescendientes, a veces nos justificamos.
Hermanos, tenemos que examinarnos nuestro corazón para ser eficaces y para poder no ser presa del enemigo. Yo les vuelvo a repetir, yo he visto muchos ministerios, hermanos, con tremendos dones, con llamados, con propósitos, caer bajo opresiones, caer como se cae un castillo de naipes. Y eso no es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es que su ministerio sea fructífero, que usted pueda llegar a desarrollar la potencial máximo y usted pueda ser un referente a mucha gente. Si usted y yo somos referentes a gente, tenemos que manifestar eso. Pero hay opresiones. Yo sé que no todos, pero algunos han pasado opresiones, se han sentido decaídos, se han sentido desanimados. Quizás no has buscado a Dios como una intensidad que antes, quizás, no todos. Yo digo porque no quiero generalizar. Y yo un día yo quiero orar por usted. Queremos orar por usted. Sentimos fuertemente de darle esta palabra y sacar de esa opresión que tú has tenido por tantos tiempos, meses o días, semanas, no sé. Así que yo lo voy a invitar a hacer una confesión de perdón. Primero, confesar pecado. Ponernos a cuenta con Dios y después nosotros vamos a orar por ustedes porque queremos que su ministerio sea fructífero. Queremos que usted avance, queremos que usted se desarrolle, queremos que usted sea un hombre y una mujer de Dios, queremos que usted transmita la vida de Dios a otros. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que usted sea un pregonero de verdad y que viva en la verdad. Así que, más hermano, usted como me ayuda, a mí me cuesta hilar, primero a confesar pecado y después vamos a orar por usted. ¿Están de acuerdo o no? ¿Me hacen así? Sí, vamos a ver. Amén. Amén. Vamos a confesar pecado, entonces le invito a cerrar sus ojos y van a repetir conmigo. Amén. Va a repetir: Padre, nos acercamos al trono de tu gracia a pedirte perdón por proveer a los deseos de la carne. Hoy renunciamos a toda opresión. Como dice tu palabra, nos sometemos cuerpo, alma, espíritu y todo nuestro ser a ti, Padre, a ti, Jesucristo de Nazaret, a ti, Espíritu Santo. Y nos levantamos en resistencia en contra de nuestros enemigos. Resistimos todo espíritu de Pitón. Renunciamos a toda su influencia y a todo espíritu de tristeza, depresión, de falta de fuerzas, falta de perdón, resentimiento, ira, desánimo, desencanto del ministerio. A todo espíritu que me ahoga, que me roba la fuerza, que me debilita, que me confunde, que me quiere trastornar, que me ataca en las noches, que me ahoga, que me dice que me va a matar. Yo renuncio a toda esa influencia. Cortamos ahora mismo toda espíritu inmundo y lo echamos fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendemos ahora ese espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has delegado, yo extiendo mis manos y empiezo, Señor, a deshacer todo lo que el enemigo está haciendo en este tiempo sobre tu vida, su ministerio, en el nombre de Jesús. Yo saco en el nombre de Jesús toda opresión que haya venido, especialmente en tus debilidades, en tu fracaso. Oh, Ramachete, Ramajara, te has sentido fracasado, te has sentido agobiado, te has sentido débil, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Oh, Ramachete, yo reprendo ahora toda obra de hechicería, todo conjuro, toda palabra que ha salido, incluso de gente cercana a ti, que te ha cuestionado, que te ha puesto quizás palabras que no son las correctas, que te han criticado. En el nombre de Jesús, yo quito ahora toda palabra que sea, toda saeta, la saco ahora de la mente, del corazón y de su alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que ha recibido quizás en el trabajo. Mucha gente se ha levantado en contra tuya, pero yo te digo, yo estoy contigo, dice el Señor, para pelear tus batallas. Yo he hecho fuera ahora toda opresión mental, toda escasez también se va en el nombre de Jesús de Nazaret.
Se va toda debilidad del cuerpo, toda fatiga. En el nombre de Jesús, Espíritu de Pitón, te ordeno que te desenrolles en el nombre de Jesús y dejes libres a mis hermanos de toda opresión, de todo ahogo, de toda asfixia que lleva a debilitarlos, que llega a perder la fuerza, las energías. Quizás estás haciendo las cosas por hacer, pero en este día Dios te quiere libre, libre para que ministres a otro en libertad, hijo mío. Dios te quiere libre para que tú ministres a otro en libertad y en poder y en gloria. A eso te he llamado, dice el Señor. Yo te he llamado para que ministres a otros la libertad con que yo te hago libre en este día. En el nombre de Jesús, yo voy contra toda opresión demoníaca, contra toda palabra que ha salido del infierno, que ha venido a apocarte, que ha venido a robarte el gozo. El gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza. Yo echo fuera ahora todos esos pensamientos de muerte, todos esos pensamientos de escasez, todos esos pensamientos que no se puede, que no tengo, que no soy, fuera. Se va toda la limitación que el enemigo ha puesto todo este tiempo en mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se va todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que ataca los huesos, todo espíritu que provoca trastornos de alimenticios, trastorno al sueño, en el nombre de Jesús. Que fluya la unción ahora, Padre Santo, sobre cada uno de mis hermanos. Yo los santifico, yo los aparto para tu gloria. Padre, me envuelvo en tu sangre preciosa, Señor, y envuelvo a sus vidas, cubro con la sangre preciosa a sus esposas, a sus hijos, a sus ministerios, a sus cosas materiales, Padre. Yo te pido ahora, Señor, que lo que emprendan, Señor, sea multiplicado y santificado para ti, Señor, y bendecido, Señor. Padre, te pido ángeles que vayan a administrar su vida y saquen a mis hermanos de todo cepo que el enemigo lo ha puesto en sus vidas, que ha estancado su llamado, que ha estancado tu propósito. Oh, Rabasheti, Aramakara, Basichi, Sara, Makara, Baipari, Arabakoro, Basaipari. Yo te pido por estos tus hijos, Señor, en esta noche, Señor. Y yo te pido, Señor, que sigan siendo ministrados por tu Santo Espíritu, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, a un reino inconmovible, a un reino, Señor, que no tiene tiempo ni espacio, Señor. Y somos tus hijos, Señor, y yo pongo en el reino a tus hijos en esta noche para que sean vivificados por tu poder, sean sanados por tu poder, sean levantados en el nombre de Jesús y establecidos en ti, Padre. Te doy la gloria, la alabanza por sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Son llamados. Amén. Son llamados sacerdotes del Dios viviente, son llamados real sacerdocio, son llamados pueblo adquirido por Dios, son especial tesoro para el Padre. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, Amén. desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Son preciosos, escogidos, llamados, santificados, apartados para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Señor. Les amamos y bendecimos poderosamente sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Amén.